La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el ingeniero Rafael Tobías Crespo. Él es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, diputado, y es delegado por la oposición ante el Consejo Nacional de la Magistratura y autor de la Ley de Tránsito, entre otras leyes. De la Dirección Central. De la Dirección Central. Sí. Buenos días, bienvenido, ingeniero. Buenos días, Jacqueline. Buenos días, Tobías. Afortunado de compartir con usted en esta mañana y agradecido de compartir los temas, que son muchos, de verdad que tenemos muchos temas. Ojalá el tiempo nos dé. Ojalá el tiempo nos dé. Pero yo quiero aprovechar al experto en comunicaciones que trabajó muchísimos años en una telefónica privada, con lo que denunció el doctor Leonel Fernández de que la empresa de los semáforos, la Transcor Latam, que yo no quiero acordarme de ese nombre. Es decir, y bonito que es, mira, sí, suena bien. no solamente ellos tenían cámaras para captar, la cámara es para captar una violación de la ley, ¿no? Ayuda a veces hasta para cuestiones de tipo criminal, pero parece que ellos iban más allá y hay una especie de servicio de espionaje. Sí. Es decir, eso es posible. Tecnológicamente, explíquenos. Sí, mire, el Centro Inteligente de Control de Tráfico, que estuvo, no sé ahora dónde está instalado, porque hubo una denuncia que hasta lo movieron de ahí, lo llevaron los servidores a otro punto, posiblemente donde el presidente Fernández hizo la denuncia de que están los nodos en la Lope de Vegas. Entonces fue iniciado en el gobierno de Leonel Fernández, su primer gobierno, 1999, cuando se construyó el túnel de la 27, se construyó el bulevar, ustedes recuerdan, y al lado hubo un edificio. Yo gestioné ese centro por 6 años, es un centro que está conectado las intersecciones semafóricas por fibra óptica, pares de cobre, detectaba en ese momento a través de una espiral el flujo vehicular, qué cantidad de vehículos pasaban recto, qué cantidad giraban a la derecha, a la izquierda, el tipo de vehículo, si era motocicleta, liviano, pesado, es lo que le llaman un estudio de aforo, porque esos centros se utilizan para una ingeniería de tráfico y a través del estudio de aforo dinámicamente asignar los tiempos que requiere cada intersección y gestionar y eficientizar el uso del tránsito. Pero en este gobierno se le adicionó a ese centro conexiones de cámaras que en teoría iban a ser para monitorear la placa de los vehículos y la fotomulta según las expectativas que tenía el Intran por los anuncios que yo vi. Se le agregó esa cámara que no solamente la cámara te hace también lo que hacían las espiras, el estudio de aforo, pero ya de manera óptica, también te cuentan la cantidad de vehículos, te puede tirar la foto de la cámara, poner la fotomulta, pero también el sistema tiene lo que le llaman analítica de video, que esa analítica de video puede tener información del conductor, biométrico y extraer datos que no necesariamente son de los vehículos, sino también de las personas. Y se le agregó a eso, según los anuncios del propio Intran, del que dirigía anteriormente, que pidió una licencia y lo cambiaron, inteligencia artificial, es decir, ellos anunciaron la introducción de drones, de una cantidad de drones, no recuerdo la cantidad de drones, y también inteligencia artificial. Ahora, la denuncia que yo estuve presente en la rueda de prensa en el día de ayer, acompañando al presidente Fernández, es de que se ha utilizado este sistema más que para aprovechar que no se ha mitigado ni se ha reducido en realidad la parte de los entaponamientos, sino para obtener información de los ciudadanos con temas de vigilancia y de violar la privacidad. Por ejemplo, en el caso... Pero el gobierno sabe eso, o es parte de eso el gobierno. Claro, mira, el presidente indicó con datos y hechos, fue de manera cronológica y puso datos de que el propio Indoter había advertido en 2 ocasiones al Intran, estamos hablando de 2 instituciones públicas, no de una institución pública con la privada, porque aquí el problema de esto no es que el Intran esté manejando la información, es que lo está manejando una empresa privada y al parecer hay conflicto entre esa empresa privada que tenía el contrato, los organismos de inteligencia que habían pedido esa data y no se la querían dar, y las autoridades del Intran, porque aquí lo que está en juego no es el color verde, rojo o amarillo de la luz, ni que la ingeniería de tráfico funcione porque no ha funcionado. De hecho, no han podido dar la onda de verde. Ustedes saben que eso permite dar ondas de verde,
sino el manejo de la información, que es una información crítica. Entonces, el presidente Fernández anunció que en 2 ocasiones el Indotel le había notificado por escrito y presentó las comunicaciones donde le había advertido que en un nodo que tiene el Intran, que aparentemente no era el Intran, sino la empresa privada, porque ella era la que tenía el control de todo y el Intran no tenía ningún control, que no debe de ser la privatización, la tercerización, no debe llevar a que datos críticos de los ciudadanos estén en manos de terceros. Sí, por cuestiones de seguridad. Claro, eso es seguridad. La seguridad vial es parte de la seguridad ciudadana y eso es seguridad de Estado. Entonces, yo te pudiera comprar, Jacqueline, que tú me gestiones, el centro cambie las tarjetas, la reparación, los componentes, pero la ingeniería de tráfico y la data que se mueve ahí no puede estar en manos de terceros, como tampoco puede estar en manos, que también lo está, porque es el propietario también de la empresa que maneja la licencia de conducir. Tiene la base de datos, gestiona la base de datos y el director del Intran no tiene acceso, tiene que pedírsela a esa empresa privada. Hasta ahí no puede llegar la tercerización. Pero la parte de Indotel, ¿por qué fue? La de Indotel es porque desde ese nodo se estaba transmitiendo a una frecuencia que es la frecuencia de 4G LTE, que es la que utilizan las empresas prestadoras. Ustedes saben que el espectro radioeléctrico está dividido en bloques de frecuencia o rangos de frecuencia para las diferentes aplicaciones. Por ejemplo, para 2G, 2.5G, 3G, 4G, 5G y ahora 6G, que también están las aplicaciones. Cada una de esas bandas tiene asignado un rango de frecuencia. Y desde esos nodos, el Indotel le había advertido al Intran que estaba interfiriendo con las telecomunicaciones de las prestadoras, porque esas prestadoras tienen una licencia para operar en esos rangos y entonces al parecer desde ahí se estaban captando información sobre los teléfonos móviles, más que de los vehículos, los teléfonos móviles de nosotros, y eso se puede porque es información que se extrae del mismo teléfono y posiblemente ¿con qué objetivo? No sabemos. Mira por qué, Jacqueline, generalmente esos nodos que están en aplicaciones de ese tipo no requieren una licencia, trabajan en lo que le llaman el rango de online, es decir, no licenciado, y donde trabajan otros equipos compartiendo el mismo ancho de banda o el mismo espectro de frecuencia. Pero cuando ya tú instalas un nodo a transmitir en las mismas frecuencias de la red celular, es porque ahí tú estás captando todas las llamadas y todos los teléfonos, aunque estén codificadas y encriptadas y autenticadas, pero puedes estar accediendo a información de los teléfonos móviles que van pasando por ese punto, por esa localidad. Esas son las denuncias que se hicieron ayer con datos y hechos y que le corresponde al Indotel aclarar, al Intran y sobre todo al Ministerio Público, que no ha accionado. Aquí ha habido gente que está durmiendo, que debería dormir con ropa, y el Ministerio Público no ha accionado desde hace más de un año. Esto empezó desde el año pasado. Desde el año pasado ustedes saben que hubo el escándalo que le llaman el Intran Gate, donde denunció una empresa y otras empresas más. Va a ser un año ahora en octubre. Sí, claro, claro. Entonces, desde allá para acá ha llovido mucho. Aquella vez se había cancelado la licencia, se le había eliminado el registro proveedor y hasta se había anulado el contrato. Es decir, compras y contrataciones, no solamente había suspendido el contrato, había primero indicado al Intran que investigue la licitación. El Intran se negó y muy por el contrario. Fue más allá, le dijo a compras y contrataciones que reconsiderara la decisión de suspender el contrato, defendiendo ese contrato, como dicen, a regañadientes, ¿verdad? Y en definitiva tuvo compras y contrataciones que anular el contrato. Aún así anulado, esa empresa seguía hasta hace 2 o 3 semanas que hubo el sabotaje y tumbó gran parte, creo que alrededor, primero 25, después 55 intercesiones, y eso creó un entaponamiento y un caos durante los días 28, 29 y 30 del mes pasado, que los ciudadanos estuvieron postrados ante un conflicto, primero de interés y segundo, de algo que nunca debió ocurrir. Se suponía que ese contrato tenía 1 año de cancelado y todavía la empresa tenía acceso a toda la información, y eso es lo que tiene que explicar el gobierno. Yo creo que aquí el Ministerio Público debería, con todos los datos, las evidencias, fuera del problema del contrato, que pudiera estar, ¿verdad?, en el Tribunal Superior Administrativo y en los temas judiciales. Lo que hizo Milton accionar, Tobías fue peor. Pero él asumió el control y al día siguiente dijo quiénes fueron los responsables del apagón. No, pero los responsables del apagón lo anunciaron 2 días antes y el sábado siguiente se burlaron del país tirando otro Twitter.
Es decir, quienes apagaron, el gobierno sabe quiénes apagaron. Eso se anunció 2 días antes. El miércoles se había anunciado que se iba a pagar y se apagó. Es decir, que también fue un desafío al propio Estado. Entonces, Milton Morrison, queriendo proteger, porque aquí hay vacas sagradas muy poderosas y orden superior, ¿verdad? Porque para que ese contrato siguiera produciéndose, tenía que ser alguien por encima de todo el mundo. Lo que dijo fue que volvió a decir que se cancelara el contrato, algo que ya había estado indicado. Pero que Intran tomara control de la red de semáforos. Peor aún, el Intran le manda una carta a Transcorp Latam diciendo que ellos habían pactado y acordado ciertos aspectos. Es decir, que el Intran vuelve y mete la pata, como dice, ¿qué va a pactar y qué va a acordar Transcorp Latam con el Intran si se suponía que un año antes ese contrato no debía estar en ejecución? Entonces, ¿qué pactó Milton Morrison o el Intran? Yo digo Milton Morrison porque él ha asumido este problema que no lo generó él, pero tiene que darle la cara y darle el frente porque es un funcionario designado para eso, y en ese sentido tiene que explicar el por qué en una carta le envía a Transcorp Latam que ellos pactaron si se suponía que esa empresa no debía tener el control. Es decir, aquí hay muchas cosas que están difusas, que están opacas, y que el presidente Luis Abinader tiene un buen caso, y esto no requiere de que se modifique la Constitución, que el procurador sea independiente, que el Ministerio Público, porque es el mismo Ministerio Público que ha estado iniciando los sometimientos de gobiernos anteriores. Entonces, aquí ha habido todo el mundo está lavándose las manos, el Ministerio Público no ha accionado y debería poner la acción pública. Nos vamos a una pausa, volvemos ya con otros temas con el diputado Tobías Crespo. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el ingeniero Rafael Tobías Crespo, quien es diputado en la circunscripción número 2 del partido Fuerza del Pueblo y es el representante, el delegado ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Tobías, yo vi declaraciones tuyas conjuntamente con otros legisladores que se quejaban amargamente de la Cámara de Cuentas. Ha sido una tradición que los funcionarios y los que son escogidos por el voto popular no presentan la declaración jurada. Hay que caerle atrás, hay que decirle que no le van a pagar el sueldo, hay que ponerle varias advertencias y como quiera no hacen caso y llegan los días, pasan los días y no hacen la declaración jurada. Lo propio ocurrió ahora, que de muchísimo no pudieron presentar la declaración, pero tú te quejabas conjuntamente con otros legisladores como que la Cámara de Cuentas se ha excedido y que está pidiendo más cosas de la cuenta. ¿Cuál fue tu experiencia y por qué, si se quiere hacer una declaración transparente, por qué cierta resistencia a proveer algunos datos e informaciones personales? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos de acuerdo con la transparencia. Hemos hecho, creo que 5 declaraciones juradas. En el 2004, cuando me designaron director de tránsito, cuando salí en el 2010, ahí entré a diputado, me sirvió de entrada y salida, y luego posteriormente en el 16, en el 20 y ahora en el 24. Si esta es nuestra 5ª declaración jurada, nunca hemos excedido el plazo, siempre lo hemos hecho dentro de los plazos, no me han tenido que retener mi salario, ni sancionar con salarios mínimos, como dice la ley, ¿verdad? Porque la ley tiene sanciones para aquellos funcionarios, tanto electos como designados, y en ese sentido estamos de acuerdo con la transparencia, pero una cosa es una declaración jurada de bienes y otra es una, como yo le llamaba, una autoauditoría con carácter de investigación penal con presunción de culpabilidad, que es lo que en definitiva, al parecer la Cámara de Cuentas parece que cambió la plataforma y puso algunos requisitos como obligatorios que no estaban y agregó otros campos. Yo no tuve problema desde el punto de vista de entregar informaciones, porque cuando cerré, activé mi usuario, mi clave, entré, bajé la anterior y actualicé, cerré, notaricé, pero me mandaron 14 observaciones, que te voy a explicar el por qué yo creo que se cede, y no solo yo, todo el mundo. Y empecé a trabajar aquellas observaciones que me pedían, incluso me estaban cuestionando de certificaciones que dan los bancos sobre nuestras cuentas y nuestras tarjetas que no están ahí y un poco que van más allá sobre la fecha de emisión, los balances y todo lo demás. En el caso específico, ellos estaban pidiendo que uno tenía que subir la fotocopia de la cédula de todos sus hermanos.
Yo, por ejemplo, tengo un hermano fallecido, que es muy difícil acceder a esa cédula, no creo que pueda accederla, ahí se complica con los demás, tal vez no tenga problema. Mi madre falleció, pero ahí se puede poner el acta de defunción, y en ese sentido buscar todos esos documentos que antes no se pedían. Es decir, la pregunta es una declaración de datos, y ahora uno preocupado con las instituciones buscando datos más de la cuenta de lo que de los individuos, uno llama más a preocupación. Y sobre todo porque supe que la consultora jurídica de la Cámara de Cuentas, su esposo es el director de gabinete de la Procuraduría, que yo creo que ahí debería haber una incompatibilidad. Entonces, ¿para qué nos están pidiendo, por ejemplo, qué consumo yo en mis tarjetas de crédito, los balances? No es el consumo de la esposa. El de la esposa. ¿Qué hacen los hermanos? Lo mismo que me pidieron a mí, le pidieron a mi esposa. Yo soy el sujeto obligado de derecho de declarar, y yo soy el PEX. El PEX es la persona políticamente expuesta, y por ser electo yo tengo que hacer mi declaración, pero llegar a pedir los balances de la esposa de uno, pero también pidieron todas las fotocopias de las hojas de los pasaportes para saber a dónde tú viajas. Entonces, eso como que no es la función de la Cámara de Cuentas, que si tú tienes Credimás, el límite, que no coincide el límite de aquí con allá. Entonces, ¿cómo yo cuestiono una certificación que me da el banco? Que a nosotros nos atendieron bien. Quiero resaltar que el domingo yo fui, me atendió una joven, una empleada que se llama Silverio, nos brindó café, agua, nos atendió de manera muy exquisita. Pudimos completar todo el proceso porque todavía el domingo me faltaban 3 observaciones más que pudimos completar. Entonces, ha sido un poco difícil. Y eso que tú eres un tipo digital. Sí, yo soy digital. Pero le puedo decir que el mismo domingo, el presidente de la Cámara, que nosotros no manejamos recursos, quien maneja recursos es el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, los ministros. Aquí hay ONG que manejan más recursos que cualquier ministro, incluso de los fondos públicos, ONG históricas que manejan 400 millones de pesos al año, y yo preguntaría si le piden esa tanta data como nos están pidiendo a nosotros. Entonces, desde el punto de vista del presidente de la Cámara, ¿qué dijo ayer el presidente de la Cámara? Si es el presidente de la Cámara que dijo que nunca en su vida, y él ha sido funcionario electo del 84, Alfredo Pacheco, que había tenido tanta dificultad y se le habían puesto tan difícil como ahora, y dijo que él tenía un equipo trabajando con su declaración. Imagínate si él tenía un equipo y yo soy solo, que tú me dejas a mí, que yo no tengo esa capacidad de recursos que tiene el presidente de la Cámara. Esas declaraciones están ahí, no las dije yo, las dijo él en un consejo de ministros el domingo en Santo Domingo Este. Si él tenía un equipo preparado y se le había hecho difícil, imagínate a un regidor, a un vocal, a un alcalde. Hasta un vicealcalde, un director municipal tiene que presentar. Pero yo le pregunto, ingeniero, por ejemplo, la Cámara de Cuentas es un órgano de control externo, lo que le llaman ex post, no es antes. Es decir, antes la Contraloría General de la República. Entonces, toda esa validación de información, todo ese cruce, es una función que ellos deberían hacer. Yo aquí hago una recomendación, porque yo soy de las personas que hago las observaciones. Hay gente que lo ve como una crítica, sí, pero también las recomendaciones. Lo que debería ocurrir es que nosotros, antes de juramentarnos, que no ocurre con los ministros, porque muchas veces los ministros lo nombran el mismo 16 de agosto, y los directores, pero nosotros somos electos 3 meses antes, que nosotros tengamos que entregar un mes antes y nos den un espacio de un mes de subsanación de aquellos elementos, porque el dominicano deja todo para último también. Yo digo el dominicano porque todos somos dominicanos. Si la fecha es el 16 de agosto o el 16 de septiembre, lo dejamos para la placa, para los impuestos, es decir, dejamos casi siempre todo para último. Entonces, que le den espacio, que sea obligatorio un mes antes y un espacio de un mes para subsanar. Y ya el 16 de agosto, cuando uno se juramenta, ya uno no tiene problema con su declaración jurada. Pero yo creo que en esta oportunidad, y digo, yo no es la primera vez que lo hago, no estoy opuesto, cumplí con mi rol, he cumplido 5 veces, pero creo que aquí se dieron con ciertos datos que están pidiendo, que no es el rol de la Cámara de Cuentas pedir todos esos datos de los ciudadanos e información que violan la privacidad. En los pocos minutos que nos queda, porque esta es una noticia importante, ¿qué opinas de la reducción de instituciones, fusiones y el plan de austeridad? Bueno, el gobierno, yo espero que cumpla con su rol, porque al final lo que se está buscando supuestamente debería buscarse
aparte de la reducción de los recursos, que ellos hablan de 25.000 millones de pesos, y en la reforma fiscal andan buscando de 100.000 a 125.000 adicionales, es que la eficiencia y la eficacia de las instituciones se den. Y lo digo porque este gobierno anunció en el 2020 unificación de instituciones por decreto, algunas por ley, se dieron, y hoy esas instituciones tienen más nómina y más gastos que las anteriores. Me explico de manera rápida. Punta Catalina, cuando este gobierno entró, tenía 83 empleados. A los 2 años tenían 385. Pero si tú ibas, por ejemplo, a la CDE, que supuestamente fue eliminada y fundida con el Ministerio de Energía y Minas, y se redujo supuestamente la UERS. ¿Tú recuerdas la UERS? Que era la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, que se eliminó por ley. No, hace como 2 años trabajamos una ley que se eliminó. Yo trabajé en esa ley. Pero al final lo que se convirtió fue en un departamento, siguió y hay más. En este gobierno, en 4 años, ellos han entrado, y aquí dice Jochi Vicente que van a congelar la nómina. Claro, la van a congelar después de haber metido en 4 años 116.000 empleados públicos. Es decir, la nómina ha crecido del 2020 al 2024, pero agréguele a esos 116.000 empleados públicos que ha abultado la nómina y los gastos corrientes como ningún otro gobierno. Este gobierno anunció, dicho por el director general de pensiones, que ha pensionado lo que ningún gobierno ha pensionado en su historia, 130.000 pensiones. Eso es carga para el Estado, pero no son pensiones, muchas de ellas. Nosotros no estamos opuestos a las pensiones, ni tampoco estamos opuestos a la facultad constitucional que tiene Luis Abinader y cualquier presidente de dar pensiones solidarias a ciertos sectores que la merecen. Es que han relajado las pensiones. Eso más que pensiones, fue una nominilla. Había que ser miembro del PRM y fueron distribuidos por presidente de zona. Es una nominilla de por vida. Sí, eso es el problema que carga el Estado al Ministerio de Hacienda y a pensiones, pero pensionaron a su gente que nunca había dado ingeniero ni un golpe de karate. Sin embargo, hay gente del IDSS y de muchas instituciones que no le han alcanzado las 360 cotizaciones que le exigen, ¿verdad?, para poder ser pensionado, que creo que es el equivalente a 30 años de servicio, y que se levantaban a las 5 de la mañana, a las 6, a coger carro público, y todavía muchos, disculpen la expresión, muchos envejecientes, ¿verdad?, personas maduras que están haciendo fila ya en pensiones para que le llegue una pensión y no le llega. Entonces no son pensiones, realmente eso se ha relajado, y lo digo de manera muy responsable porque son 130.000. El año pasado pusieron en la nómina 20.000 pensiones solidarias de a 6.000 pesos cada una. Eso representaba una carga nada más de esas de 1.440 millones en ese año adicional, las de 6.000, pero han dado pensiones de 100.000, 85, 75.000, muchas de ellas en la campaña para cooptar diputados, senadores, alcaldes de la oposición, le daban pensiones solidarias aparte de empleos, y eso fue denunciado por la oposición. Entonces, ojalá la filosofía y lo que quiere el gobierno con esta reducción, unificación de instituciones, se haga una realidad, porque lo que hizo con el CEA y bienes nacionales no fue así. Y eso está ahí de este mismo gobierno. Lo que hizo con la CDE, el Ministerio de Energía y Minas tampoco, con Procomunidad tampoco. Lo que cambiaron fue la nómina. Cambiaron compañeritos de un color por otro y la abultaron. Es decir, si encontraban en la nómina, por ejemplo, 300 empleados, hoy están en 1.200. Es decir, eso es lo que ha ocurrido en los anuncios y la realidad de estos últimos 4 años. No estoy opuesto a la fusión. Recuerden que la ley 6317 nosotros eliminamos, eran 12 instituciones en el transporte, eliminamos la OTTT, la DGTT, el FONDE, el CAL, la Caja de Jubilación, y está trabajando el Intran. Entonces no estamos opuestos porque eso debería llevar eficiencia, eficacia, evitar duplicidad y triplicidad de funciones, pero en la práctica lo que hemos visto en estos 4 años es que no ha sido así. Ojalá se cumpla, porque eso al final es un anuncio de los que no viene con la reforma fiscal. Tobías Crespo, magnífico. Qué bueno que había tantos temas para tratar contigo en el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Tobías.